Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Diálogo Libre. En esta tarde vamos a hablar sobre el giro y la trascendencia que tiene el caso La Línea, conocidos por todos, uno de los casos de más alto impacto en los últimos tiempos. Para ello me acompaña esta tarde Byron Vázquez, periodista de Nacionales de Prensa Libre, y los analistas Gerson Sotomayor y Lisandro Acuña. Muchas gracias por asistir a este programa. Pero antes de comenzar vamos a ver un video para entrar en el contexto de qué es el caso La Línea y qué ha sido lo último en las audiencias al respecto de este caso. Para algunos expertos, el caso La Línea ha tomado un nuevo rumbo con las declaraciones de Salvador González alias Eco, quien delató la participación ilícita del expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. La declaración de Salvador González develó detalles de reuniones y la forma de operar de los involucrados, a pesar de que la exintendente de aduanas Claudia Méndez insistió ante el juez Miguel Ángel Gálvez que es inocente. Alias Eco dijo que la exfuncionaria estaba al tanto de cómo operaba la estructura y en una ocasión recibió 50,000 quetzales que él le envió. Salvador González también dijo que era el receptor del dinero en efectivo que obtenía la estructura, pero a pesar de eso mencionó que solo tenía el conocimiento del 61% de los recursos que se manejaban. De ese monto, un 22.5% sería para Pérez Molina, otro porcentaje igual para Valdetti, lo cual recibía en cada semana o cada 15 días. También se repartía un 5% para el ex secretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón Rojas, un 2% para González y otra parte más para la ex intendente de aduanas, Claudia Méndez, quien permanece en prisión. Voy a casa presidencial, en el área de la vicepresidencia. Me atiende ella en una sala inicialmente dentro de su despacho. Platicamos muy poco. Dice que bienvenido, que vamos a trabajar en desarrollar sus empresas. La estrategia que él me menciona está orientada básicamente en el apoyo al desarrollo de los negocios que la señora Roxana Valdetti tenía en su declaración de probidad y de unas sociedades en las que si bien no era la propietaria o al menos las acciones no estaban a su nombre, pero que ella también tenía su nivel de participación o de autoridad suficiente o control aun y cuando las acciones no fuesen de ella, que era un pago que hacía directamente el importador, que era un dinero que no ingresaba al Estado y que de ese cobro, ya me había dicho a mí también Juan Carlos, y era así, se estableciera que el 50% de lo que es el cobro se recaudara, iba a ser entregado para el presidente y la señora vicepresidenta. Eso fue lo que Juan Carlos me trasladó. Bienvenidos a nuestra audiencia también, nuevamente bienvenidos. Con estas declaraciones de Salvador González, alias Eco, digamos, ¿cómo se puede interpretar el hecho que en una apertura a juicio él venga y pues en su declaración, mejor dicho, pues él comprometa mucho más tanto al expresidente como a la ex vicepresidenta? Bueno, yo creo que en su justa dimensión hay que medir las declaraciones de Eco. Obviamente tenemos que estar conscientes que estaba en el ejercicio y el uso y pleno derecho de su primera declaración. Esto significa que todo lo que argumentó en su primera declaración no es digamos, válido como prueba dentro del debate o juicio. Es decir, en este momento la declaración de Eco creo yo que es más un argumento de la defensa para poder solicitar y que le otorguen de forma efectiva la figura jurídica de colaborador eficaz, para precisamente que recordar que dentro de los beneficios es la reducción de 2/3 partes de la pena dentro de otros posibles beneficios, dependiendo de cómo se va configurando el caso. Y creo que esta es la pura estrategia de la defensa de Eco, obviamente una estrategia muy bien planteada en el sentido de que efectivamente no está dentro de las cabecillas dentro de la estructura, o por lo menos no se había vislumbrado así, y coloca dentro de las cabecillas obviamente al presidente y la vicepresidenta de la República, y esto hace por supuesto darle un nuevo giro al caso. Pero dentro del trámite en este momento del proceso penal, al juez solamente le sirven estos argumentos para plantear si es tener más elementos para poder decidir si apertura a juicio o no lo hace.
Licenciado Acuña, pero ¿hay algún giro, digamos, dentro de lo jurídico de esta declaración? Es decir, es una primera declaración, aún no es un anticipo de prueba, como decía el licenciado Sotomayor, pero básicamente lo que ve la gente de a pie es que se está confirmando de alguna manera la hipótesis que ha manejado el Ministerio Público desde un inicio. Sí, aquí hay un tema principal. Desde el punto de vista social, pues las personas que están involucradas, obviamente, pues ya están condenadas. Pero hay que tener en cuenta de que hay un proceso que es garantizar todas las facultades que la Carta Magna otorga tanto a las partes, en este caso a las personas que están siendo vinculadas en el caso de la línea. Y obviamente, como lo indicaba el licenciado, sí, es un tipo de estrategia que se está utilizando. Si bien estamos hablando que estamos ya en la fase intermedia, donde es muy importante también porque el juez analiza todos estos argumentos por parte de las partes. Obviamente la ley contra la delincuencia organizada le da a él, en este caso al señor Eco, esa facultad para que él pueda de alguna u otra manera convertirse y contribuir para poder resolver el caso. Obviamente lo que se trata también por parte de la defensa, lo indicaba el licenciado, es la defensa de la persona que está siendo sindicada. Pero obviamente las pruebas que se han presentado por parte de la Comisión Internacional en coordinación con la Fiscalía Especial contra la Impunidad sí van teniendo un grado de relación y se está viendo principalmente en los porcentajes, supuesta división, porque podemos hablar de supuestos todavía, de la división de la repartición del dinero de esta estructura, pues hay una coincidencia. Hay también plena seguridad en cuanto al interrogatorio que se le hace por parte del Ministerio Público y por parte de la defensa del señor Eco, que también tiene cierta concordancia, pero hay que indicarlo también, estamos en la fase intermedia y los elementos de prueba que se puedan recabar por parte del Ministerio Público, que es la función más difícil de comprobar esos hechos, de esas acusaciones que se puedan dar, de esos supuestos ilícitos que se pudieron cometer, obviamente es una etapa que se puede resolver y como lo decía el licenciado, pues el juez está en la capacidad de hacer el análisis y determinar esos elementos de prueba para ver si da la apertura a juicio y con ello pues iniciar un juicio en contra de los sindicados. En este caso, digamos, con la declaración se pone de manifiesto, digamos, que el contrabando en las aduanas del país, digamos, es un fenómeno que nunca ha desaparecido ni que es propio de esta administración de gobierno. Digamos, ¿cómo poder establecer o poder decirle a la gente si este problema en las aduanas era, digámoslo así, normal? Bueno, hay que recordar que obviamente el botín más grande dentro del tema, dentro de un gobierno generalmente va por el tema de aduanas, porque es donde se facilita en mayor medida el poder enriquecerse ilícitamente, el poder generar defraudación fiscal y por supuesto otros delitos vinculados con criminalidad económica. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente, desde el momento, inclusive cuando Guatemala estaba bajo gobiernos de facto, ya venía operando la línea. Y eso es lo preocupante. Hoy vemos cómo es que estructuras militares vinculadas, digamos, a toda una historia de país, porque no es simplemente que haya aparecido la línea de la nada, sino que simple y sencillamente viene vinculado con estructuras militares. Y esas estructuras militares digamos, recobran poder dentro de la administración de un Otto Pérez Molina con los vínculos militares que se tenían. Y obviamente esto hace que se vayan empoderando y vinculando y lastimosamente pues hoy vemos que al parecer es muy probable que vínculos militares de vieja guardia otra vez retomen determinado poder en el país, determinado poder político en el país, que ese es un tema de un retroceso de más de 60 años, estamos hablando no solo en la vida democrática del país, sino también en el Estado de Derecho. Obviamente estos casos están vinculados específicamente a la extracción de bienes públicos, la extracción de dinero público para enriquecer a funcionarios que lo faciliten y personas que están detrás de este nivel operativo. Licenciado Acuña, de una primera declaración, ¿qué tan factible es que se puedan imputar, digamos, a los otros acusados nuevos delitos? Sí, en este caso hay que considerar los elementos de prueba que se están ofreciendo por parte del Ministerio Público.
Estamos en una fase donde todavía no podemos decir que todo está resuelto, falta mucho todavía por resolverse. Obviamente aquí hay que indicarlo, puede darse el auto de apertura de juicio o no puede darse el auto de apertura de juicio si el juez así lo considera. Lo que sí hay que indicar es que, por ejemplo, hay relaciones que hay que analizar. Por ejemplo, la creación de CONACON, que se crea con un objetivo específico, que era mejorar la recaudación y tener los controles en el sistema aduanero. Entonces, ahora existe una lógica, porque quien presidía CONACON está el señor Monzón, que es fugitivo de la justicia, y que obviamente hemos visto cómo prácticamente se estaba estructurando una organización muy bien organizada de forma inteligente para poder defraudar al Estado. Entonces, todos esos elementos de prueba considero que son fundamentales, los elementos documentales que se encontraron en los allanamientos, así también como los testimoniales. Tenemos en este caso el señor Eco, que está dando una declaración que lo que se pretende es salvarse el pellejo en este sentido y ser colaborador eficaz. Como lo indicaba el licenciado, por parte del Ministerio Público también se debe analizar si los elementos y los argumentos que él presenta los puede probar ante el juez y ante las partes involucradas, porque no solo se trata de venir a decir un discurso, sino también verificar que lo que se está indicando existen medios de prueba que puedan ayudar en este sentido a dar mayor, dilucidar en este sentido el caso que se está ventilando. Entonces, también es un tema principal que hay que considerar y obviamente también el Ministerio Público puede considerar si la persona que está tratando de tener esta figura de colaborador eficaz, sí tuvo un vínculo y puede tener esos elementos de prueba esenciales para poder de alguna u otra manera fortalecer la acusación posible que pueda llevar en este caso el Ministerio Público. Licenciado Sotomayor, usted decía que desde hace muchos años la línea operaba, existía y existe la defraudación aduanera, ¿verdad? Pero digamos, en este caso, que son funcionarios públicos, ¿cómo se le podría, hipotéticamente estamos hablando por supuesto, ¿verdad?, comprobar, por ejemplo, al expresidente decir que él controlaba el contrabando o que utilizaban las aduanas incluso para otros ilícitos que en este momento no han surgido en la audiencia, pero que en corredores se escucha, ¿verdad?, que pudieron haber sido utilizadas las aduanas para otro tipo de cosas, pero digamos a la hora del cuello blanco, ¿verdad? ¿Cómo se le puede comprobar a un funcionario la defraudación cuando regularmente tiene que ver con el proceso del contrabando en sí mismo, ¿verdad? Hay que recordar que a partir de, bueno, en primer lugar, cuando se crea en el 2006 la ley contra la delincuencia organizada, surgen también métodos especiales de averiguación o de investigación. En este caso, el tema de escuchas telefónicas, entregas vigiladas y agentes encubiertos surgen con esta legislación. Y este surgimiento, digamos, de las figuras jurídicas obviamente permite que se pueda generar otro nivel de investigación que la que normalmente estábamos acostumbrados. Y en el 2012, cuando se crea la ley contra la corrupción, que son básicamente modificaciones al Código Penal, se vincula la ley contra la delincuencia organizada con los delitos de criminalidad económica en materia de corrupción por los métodos especiales de investigación. Esto quiere decir que también para los delitos de corrupción pueden ser utilizadas las escuchas telefónicas, entregas vigiladas y agentes encubiertos. Esto obviamente configura un nuevo panorama de investigación. ¿Por qué quiero partir de acá? Porque obviamente, si bien es cierto, se debe de comprobar fehacientemente la responsabilidad del expresidente de la República, estos métodos han coadyuvado a generar esa investigación para que el Ministerio Público logre generar una persecución penal efectiva. En primer lugar, existen escuchas telefónicas en donde se puede vincular al presidente directamente. Me parece muy interesante a partir de la declaración de Eco, la investigación que Prensa Libre realiza sobre el tema del incremento dentro de las empresas vinculadas con la exmandataria y el expresidente. Esto obviamente creo que sí genera una suspicacia interesante dentro del proceso. Obviamente también se puede probar con el tema de las cuentas, con el tema de los allanamientos, información en computadoras, testigos, personas que puedan facilitar mayor nivel de información, toda la prueba documental. Es un tema que obviamente hay que profundizar en el tema.
Dentro del tema de política criminal, en el tema de persecución penal, el delito de lavado de dinero es el delito más difícil de perseguir, porque generalmente se mueven en torno a nunca dejar el mayor rastro. Entonces, lo que estamos viendo aquí ya no solamente es el tema de la defraudación propiamente, recoger el dinero, ya estamos configurando un nuevo delito que es el de lavado de dinero y otros activos. El lavado de dinero que pudo haber estado realizándose a través de empresas vinculadas con el expresidente y exvicepresidenta de la República es, creo yo, el avance más importante que puede haber en la investigación. Porque no solamente se está llevando el proceso penal como corresponde, es decir, primero se le vincula con un delito específico de extracción, de sustracción del erario público hacia su persona y luego se reconfigura penalmente en las posibilidades, en las habilidades para poder lavar ese dinero e incorporarlo al mercado nacional para que puedan tener disponibilidad de él. Entonces todos estos elementos abonan a probar qué es y cómo es que operaba digamos, este tema. Obviamente, el otro medio de prueba, obviamente que creo que puede ser importantísimo para la investigación, es precisamente que el juez decida otorgarle la figura de colaborador eficaz a ECO, porque creo que si él tuvo la participación como intermediario entre una institución y ellos, creo que puede dar los elementos suficientes para poder digamos, establecer el grado de responsabilidad real que tuvieron los cabecillas o jefes de la estructura criminal. Tenemos que hacer un corte, pero ya volvemos para seguir hablando sobre el giro y el impacto que tiene el caso La Línea actualmente en el país. Precisamente retomaremos el tema del colaborador eficaz. Tu belleza, tu orgullo, tu tradición, tu música, tu vocación, tu participación. No hay personas pequeñas, no hay eventos que no sean de todos, porque todo hace una noticia. Después de todo, la noticia eres tú. Prensa Libre. Bienvenidos a nuestros telespectadores nuevamente al programa de Diálogo Libre y continuamos con este tema importante de defraudación aduanera en el país. Ahora bien, digamos, ¿cómo se puede ver el rol de los abogados defensores en las declaraciones que ha dado ECO, digamos, durante estos días? No sé. Con el licenciado Acuña. En este caso hay lo que estábamos comentando, el abogado lleva la defensa del presidente Otto Pérez Molina, ¿verdad? Y el caso La Línea. Entonces obviamente se prepara a una persona que es este señor ECO para que rinda una declaración. Y obviamente estamos viendo que sí existe una tergiversación en relación a al procedimiento que se debe seguir como abogado defensor. Hay que indicarlo bien. Se tergiversa porque prácticamente las declaraciones del señor ECO involucra al presidente y a la vicepresidenta, pero principalmente hablemos del presidente, porque el abogado en este sentido estaba defendiendo también al presidente de la República. Entonces, hay una figura ilícita en este sentido que se comete, que es el patrocinio infiel, cuando el abogado revela secretos o puede favorecer a determinada parte cuando está ejerciendo la profesión y se está constituyendo como abogado defensor, está ejerciendo una defensa. Entonces prácticamente es un tema que obviamente se ve como un revés para el ejercicio profesional. No hay que estigmatizarlos, hay muy buenos abogados, hay abogados que saben su trabajo y que interpretan bien la ley e interpretan este delito que se puede cometer, pero que obviamente aquí sí deja de manifiesto claramente una falta grave tipificada en nuestra legislación penal como delito, como lo es el patrocinio infiel. En este sentido, desfavorece totalmente la defensa que se puede hacer en contra del presidente Otto Pérez Molina. El colega acá ya lo indicaba, hay suficientes elementos también que lo puedan vincular a la estructura criminal. Obviamente, desde ese punto de vista, como él lo indicaba, lo más difícil en este caso de los delitos vinculados económicos es probar con pruebas pertinentes y fehacientes
que la persona pudo cometer el delito, pudo participar. Las herramientas las tenemos, se lo indicó la ley contra la delincuencia organizada, tipifica los diferentes delitos, el lavado de dinero, y también está la ley de extinción de dominio, que no la podemos dejar a un lado, porque no ataca a la persona, sino que ataca en este sentido el patrimonio que se pudo generar ilícitamente. Y entonces aquí la carga de la prueba se revierte, porque es el sindicado quien tiene que probar la legalidad y licitud de la adquisición de los bienes. Y por eso tenemos obviamente un proceso que se está atacando tanto para las personas que están involucradas, pero tenemos una herramienta muy fundamental que se está también empezando a operativizar en nuestro sistema, como la extinción de dominio. Otro tema que quiero resaltar yo es también la imparcialidad, en este caso del juez Miguel Ángel Gálvez. La sociedad a veces somos muy críticos, muchos indicaban el cuento de nunca acabar cuando él estaba razonando, en este caso el auto de apertura de juicio y en este caso el auto de prisión preventiva, pero obviamente es parte del juez fundamentar conforme a derecho y tiene que, de forma deliberada, argumentarlo y fundamentarlo como lo establece la ley. ¿Por qué? Para evitar cualquier tipo de dudas que puedan surgir en la sociedad guatemalteca. Entonces hemos visto también que se está dando un avance y hay que reconocerlo. Detrás está una Comisión Internacional contra la Impunidad que ha contribuido a fortalecer la investigación en el Ministerio Público y que se está viendo una respuesta por parte del organismo judicial. Porque no solo lo vamos a acotar a este tema, hay otros temas como los antejuicios, que ese es otro tema, pero que lo hago mención porque obviamente eran temas, eran procesos que no prosperaban. Entonces el principio de independencia judicial creo que ya empieza a dar también una respuesta por parte de los jueces y eso también tenemos que reconocerlo como sociedad. Digamos ahora con, Claudia, digamos ahora con la declaración de ECO, digamos, se confirma la defraudación. En el caso de la PGN, que es querellante en este caso, puede pedir, digamos, una reparación al Estado, digamos, no a través de la extinción de dominio, sino directamente como una sentencia en el caso del exmandatario y la exvicepresidenta, digamos. Bueno, yo creo que hay dos formas de reparación. Uno es el tema digamos, de los daños y perjuicios causados al Estado propiamente, viendo el Estado como un conjunto, es decir, población, territorio. Entonces no solo son las instituciones del Estado, sino también es la población en su conjunto. Entonces creo que ahí efectivamente se podría también demandar el que, digamos, ya tendría que aparecer en la resolución por el tema de daños y perjuicios. Y el otro tema es, creo yo, que también es importante mencionarlo, es la reparación que también la clase política le tendría que hacer a la población de este país. No es posible que todavía tengamos hospitales sin medicamentos, escuelas sin libros, sin refacción escolar. Hoy escuchamos al nuevo ministro de Educación diciendo, miren, no es posible que se gaste 1.25 por refacción escolar por niño, eso no cuesta ni un pepino. Entonces, es, creo yo, increíble lo que la clase política en este momento le debe a la población. Plantear este tema creo que es importante porque se ha visto en este momento, por ejemplo, la función del Congreso de la República como algo de que, bueno, sí, el Congreso se quiere lavar la cara, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, pero el Congreso propiamente, el Ejecutivo y el propio organismo judicial en este momento tiene que resarcir a la población después de todos estos, digamos, de este caso y de otros muchos casos ocurridos, porque a la larga es la población la que está dejando de percibir los beneficios de tener un Estado fortalecido. Entonces, quiero hacer hincapié también en el tema que mencionaba Elica Acuña, en el tema de la independencia que está mostrando el juez Gálvez totalmente, también creo yo que es importante resaltarlo, felicitar al juez por, digamos, por su independencia y su objetividad, pero también recordar que la independencia judicial no es de los jueces, la independencia judicial es de la población. Por eso es que nosotros exigimos jueces independientes, jueces objetivos, porque a la larga cualquiera de nosotros puede estar o sentado frente a un juez o bien de cualquiera de los lados de las partes dentro de un proceso. La independencia le corresponde a la población y es de la población. Cuando tenemos jueces que no son independientes, simple y sencillamente es la población en su totalidad la que se ve afectada. Es el Estado en su conjunto el que se ve afectado. Entonces, sí creo importante también
que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala tome cartas en el asunto por la actitud que tuvo el abogado de llegar a asumir la defensa cuando está en un momento procesal donde la defensa es el derecho más importante y legítimo que va a haber dentro del proceso penal en esta etapa procesal. Y el abogado asume esta responsabilidad de venir y hacer un patrocinio infiel, como ya lo mencionaba Eli Acuña, y obviamente en detrimento de su defendido. Esto, por supuesto, este abogado debería estar fuera absolutamente de cualquier ejercicio profesional que pueda existir en el país. Entonces creo que sí es importante mencionarlo y resaltarlo, porque se han mencionado a los funcionarios públicos, falta mencionar también a la línea 2, como la denominó el presidente, pero también el mal ejercicio profesional de los abogados. Creo que es importante venir y erradicar en definitiva este tipo de prácticas judiciales y de litigio. Este caso ha sido de alto impacto en todo sentido, no solo porque ha involucrado a los más altos funcionarios del Estado, sino porque se han desprendido otros casos y otros delitos, digamos, que no regularmente se perseguían antes. Digamos, por ejemplo, hablaba usted de los antejuicios, hay juezas, o por lo menos una, ¿verdad?, en el bufete de la impunidad que está vinculada al caso de la línea, que se desprendió de este caso madre, si le pudiéramos decir así, pero también está los delitos que aún no se han perseguido dentro de este proceso. Hablemos del testaferrato, ¿verdad? Hay muchos que fueron los que utilizaron o más bien les sirvieron a los exfuncionarios para hacer esas empresas, para operativizarlas, para poner su nombre, pero ellos, digamos, aún no han sido procesados, aún no han sido llevados ante el juez. ¿Cómo sería ese proceso y qué tanto se ha perseguido en Guatemala ese delito? Bueno, yo creo que es un tema, el caso es un caso sumamente paradigmático, muy complejo de resolver. En este caso, el Ministerio Público, en coordinación con CICIG, no van a dar un paso en falso, principalmente porque tienen una fiscalización también de la sociedad que está pendiente de cómo se van a dilucidar estos procesos ante los tribunales. Obviamente, considero que la figura de testaferrato se puede también se establece principalmente en las 7 empresas vinculadas a la vicemandataria, donde ellos dan su consentimiento, prestan su nombre y se conforman las sociedades anónimas, pero con un fin lucrativo. Sociedades que por años habían estado inactivas y que habían tenido una movilización aproximadamente, se fundan con 5,000 quetzales. Y luego vienen de 28 a exageradas las cantidades de movilización que tienen del 2013 al 2014. Entonces, obviamente también se tiene que hacer el análisis que ya tengo entendido que el Ministerio Público tiene la recabación de los medios de prueba por parte del registro mercantil de estos movimientos que se puedan dar. También el Archivo General de Protocolo, Registro Mercantil y Archivo General de Protocolo, por aquella simulación de contratos que se puedan dar de transferir las propiedades, en este caso, que es lo que se utiliza por parte del crimen organizado. En este sentido, tenemos ya la inamovilización de los bienes como medida precautoria, pero falta todavía parte de la investigación y esos nombres obviamente tienen que salir a luz. Es público ya, por ejemplo, los medios de comunicación hacen público las personas que están involucradas en esta figura de testaferrato. Ya existe una denuncia pública, entonces de oficio el Ministerio Público está obligado a realizar una investigación. Entonces creo que también con los demás argumentos, con las demás declaraciones que el señor Eco pueda proporcionar, puedan ir surgiendo otros delitos y puedan vincularse otros nuevos delitos, porque no solo vamos a hablar de 3 delitos, de defraudación aduanera, cohecho pasivo y el otro de delito que es asociación ilícita. Durante se vaya desarrollando también la investigación, puedan surgir nuevos delitos que puedan involucrarse y que puedan ser imputados, en este caso, a las personas que puedan estar involucradas y a nuevas personas, nuevos nombres que puedan también estar involucrados. El licenciado lo mencionaba, el caso de la línea 2. O sea, para que exista corrupción tiene que haber un corruptor, o sea, tiene que existir alguien que dé. Entonces también no solo es el tema de vincular a alguien que pues importó chancletas, no. Vamos también que la sociedad está esperando de alguna u otra manera el caso de aquellas personas que realmente pudieron vincularse y beneficiarse y defraudar al Estado, pero con nombres y apellidos, que es lo que también la sociedad guatemalteca está esperando. Entonces, es parte de la investigación. Creo que el proceso está en su desarrollo en la etapa intermedia y puedan surgir otras figuras y otros nombres vinculados a este caso.
Habló en un bloque, licenciado, acerca de una figura que no para todos es fácil de comprender, ¿verdad? Es el colaborador eficaz. En este caso, aunque en su momento tanto ECO como su abogado lo negaron, incluso el fiscal, el propio juez, ¿verdad?, menciona que hasta el momento no hay una solicitud concreta. Para explicarle a la gente en qué consiste un colaborador eficaz, sobre todo porque desde un inicio ECO fue presentado como el líder o el cabecilla externo de la banda, digamos, de la estructura. Entonces, según la ley o las leyes que se crearon para que sí pudiera funcionar, solo los que están por debajo, que no son cabecillas, digamos, ¿verdad?, pueden optar a esta figura. ¿Cómo sería posible que él pueda aplicar a una colaboración eficaz? Hay que recordar que estamos en un momento procesal en donde el Ministerio Público llega a la batuta de la acusación, digamos, donde la persecución penal es en este momento exclusividad del Ministerio Público, obviamente, digamos, aparte del derecho que tienen los querellantes. Pero es el Ministerio Público quien configura la estructura. ¿A qué me refiero con esto? El propio Ministerio Público, obviamente, al determinar que existen, hay que recordar que no existía vinculación en ese momento sobre el tema de los niveles de participación y todas las personas posiblemente implicadas en esto. Si entonces él viene y se incorpora a ser colaborador eficaz, obviamente está delatando a las personas que van arriba. Y si vemos en su declaración, todas las personas que están actualmente, que digamos, delatadas en determinado momento por ECO, por decirlo de esa forma, va hacia arriba la declaración de la estructura. Jamás va hacia abajo, siempre va hacia arriba la declaración. ¿Y eso qué significa? Que entonces está evidenciando públicamente diciendo hay cabecillas, hay personas que operaban la estructura por encima de mi nivel de operación de la estructura. Entonces eso quiere decir que él mantiene una estructura estaba en una estructura intermedia dentro de esa propia estructura criminal. Y obviamente no es el abogado defensor de ECO quien solicita, sino que debe de ser el fiscal quien solicita al juez la aplicación de la figura. Y es el juez quien debe celebrar el convenio de colaboración con la persona, estableciendo los criterios y pormenores bajo los cuales se va a aplicar la figura. Pero para esto se necesitan varias cosas previas. En primer lugar, que el Ministerio Público, obviamente, se diga que sí va a dar la información, diga qué información es la que puede plantear, y el Ministerio Público deberá realizar todos los actos de investigación necesarios para corroborar dos calidades de la información que pueda proporcionar, que sea eficaz y que sea importante para la investigación. Entonces, si tenemos esas dos características de la información que pueda brindar, no existe ningún argumento jurídicamente válido para que no se le pudiera otorgar la figura de colaborador eficaz y pudiera aportar, colaborar al nivel de responsabilidad penal, a determinar el nivel de responsabilidad penal que las cabecillas pudieran tener dentro de un caso. Es decir, creo que sí se configura un tema importante para la persecución penal, la información que éste pueda brindar. Por ejemplo, creo que otra persona que quisiera ser colaborador eficaz en este momento pudiera estar empezando a negociar con el Ministerio Público, negociar en el buen sentido de la palabra, el tema de su figura como colaborador eficaz. Pero esto obviamente ya no podría dar la misma información que ECO da, porque entonces ya no sería eficaz ni sería importante, porque ya la tenemos, digamos, para el proceso probatorio. Entonces tendría que dar otra información. Por ejemplo, un empresario, digamos, de la línea 2, pudiera constituirse como colaborador eficaz, porque estaba planteando cómo operaba la línea desde el otro lado de la estructura, desde el lado donde yo cuánto recibo, cómo doy el dinero como empresa. Entonces, ellos podrían configurarse como colaboradores eficaces, inclusive en este momento donde todavía no están vinculados, pero que probablemente vayan a estar vinculados en algún momento de la historia, como lo plantea el licenciado. No hay corrupto sin corruptor. Y entonces creo yo que este tema, digamos, se va dando de esta manera, y creo que sí es importante la figura colaborador eficaz, que digamos dogmáticamente ha sido criticada, pero que efectivamente puede dar resultados favorables siempre y cuando mantengamos un sistema de justicia que funcione. Tenemos que hacer un corte, pero antes de eso quisiera comentarles, la transmisión de este programa está llegando a 70,000 usuarios actualmente, es la página más vista en este momento en prensalibre.com y tenemos varios comentarios de las personas, entonces vamos a hacer un corte y volvemos para comentarles sobre este caso y seguir hablando sobre el impacto y giro que ha tenido la línea en el país.
Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Bienvenidos nuevamente a Diálogo Libre. Esta tarde estamos discutiendo el impacto y el giro que ha tenido el caso de defraudación aduanera La Línea, y en esta tarde nos acompañan los analistas Lisandro Acuña y Gerson Sotomayor. Pues ya tenemos varios comentarios en nuestras redes sociales. Luis Ángel Álvarez nos dice: sin la CICIG, Tel Maldana no hubiera llevado ante la justicia a sus patrones. Santos Rojas Tash nos dice: es obvio que La Línea viene operando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué creen que el país siempre ha estado de cabeza? Hay que averiguar desde dónde empezó todo y hay que encarcelarlos a todos. Darico Estuardo dice: es lógico que todos los gobernantes han estado involucrados. Lo que mató a este gobierno es que Iván Velázquez sí vino a hacer su trabajo con Tel Maldana. Que no se vayan solos a la cárcel. Hablen, ningún presidente se salva. Héctor Augusto Lemus nos dice: esas ratas vienen operando desde los 80s. Helio Velázquez dice: queremos que vaya Colón, Berché, Arzú, Serrano, Cerezo al bote. Julio Alemán nos comenta: nosotros los guatemaltecos exigimos que se castigue a aquellos gobernantes que han sido cómplices de la corrupción y que caiga todo el peso de la ley sobre ellos. Me refiero a 2 décadas atrás. Digamos, licenciados, ¿qué diferencia hay entre la declaración de ECO y la declaración de Claudia Méndez? Digamos, jurídicamente, digamos, ¿cuál tendría más valor o más peso para convertirse en colaborador eficaz? Bueno, en este caso hay que considerar que ella ocupaba un puesto importante como intendente de aduanas. Entonces, prácticamente tenía el conocimiento. Por obligación, la ley le encomienda tener conocimiento de todos los movimientos, de todo el sistema operativo dentro del sistema aduanero, de todos los controles. Entonces, prácticamente, no solo se beneficiaba supuestamente con un 5%, sino que también está dentro de la estructura alta, porque ella coordinaba en este sentido el sistema operativo que se estaba dando de defraudación en el sistema aduanero. Entonces, obviamente, la diferencia entre las declaraciones que ella argumentó, que pasó más de 8 horas tratando de explicar, pero que estamos viendo que con los argumentos que se están dilucidando ahorita por el señor Eco, pues prácticamente se está desmintiendo, se está quedando prácticamente corta en esas declaraciones. Ese es un tema principal en primer lugar. El segundo lugar hay que considerarlo, como el licenciado lo indicaba. El señor Eco está calificado en la etapa intermedia de la estructura, ¿verdad? Entonces, obviamente, él sí puede de alguna u otra manera contribuir porque él fue contratado supuestamente por el señor Monzón para desarrollar el proyecto de la recaudación a la cual le denominó R2, que era el soborno que se le estaba haciendo a los importadores, a los empresarios que estaban importando y que prácticamente se vieron involucrados en esta acción. Entonces, aunado a ello, conoce el sistema operativo, conoce realmente cómo se estaba desarrollando la defraudación, quiénes están involucrados, y él está diciendo nombres y apellidos, y está mencionando porcentajes de supuesta repartición de a lo que él le denomina R2, que era el soborno de la cantidad que estaban obteniendo. Entonces, prácticamente, desde ese punto de vista, la ley contra la delincuencia organizada, a él sí le da, en este caso, le faculta esa figura de convertirse como colaborador eficaz. No así con la exintendente Claudia, que de alguna u otra manera, ella, por la figura que estaba y el rol que estaba desempeñándose dentro de la estructura, por la cercanía que tiene también con el presidente Otto Pérez Molina y la ex vicemandataria, y la función
que estaba ejerciendo como superintendente, pues prácticamente en este caso la ley pues sí limita en este sentido la participación de la figura como colaboradora eficaz. Licenciado Sotomayor, usted explicaba en qué consiste más o menos el colaborador eficaz. Mucha gente pues lo que critica, como usted bien lo dijo, es que son personas que han delinquido y que no merecerían ciertos beneficios. Expliquémosle un poco a nuestros seguidores y a nuestra audiencia cuál es la importancia de un colaborador eficaz dentro de un proceso judicial. Bien, hay que recordar que precisamente la figura surge en la ley contra la delincuencia organizada. Es decir, no es una figura que vaya a ser aplicable, digamos, en cualquier forma de comisión de delitos. Es cuando existe una estructura determinada incurriendo en hechos delictivos de forma sistemática y permanente. Es cuando más se puede aplicar una figura de colaboración eficaz. Obviamente este puede ser utilizado para el tema de drogas, por ejemplo, cuando se quiere desmantelar una estructura de narcotráfico, de tráfico de armas, por ejemplo, de trata de personas. Es una figura que puede ser utilizada en esto. ¿Por qué es la importancia de esta figura en este momento? Lastimosamente todavía no hemos perfeccionado. Hay una verdad que es, digamos, lo que los ciudadanos, las personas vivimos todos los días, ¿no? Es una verdad que nosotros estamos aquí juntos, los cuatro, platicando. Pero otra cosa es la verdad procesal. Y la verdad procesal, todo va encaminado a la persecución penal efectiva y al perfeccionamiento de la investigación que un ministerio público puede hacer. Obviamente, el Ministerio Público, si yo le pidiera a algún compañero que no estuviera con nosotros, aquí sentado, que contara, sin haber escuchado, sin haber estado viendo aquí lo que estamos hablando, que contara qué es y que le propusiera al juez y le dijera qué es lo que nosotros estamos hablando, tiene que ser por absoluta deducción, buscando los elementos que conlleven la atención a qué es lo que estábamos hablando aquí, por qué estamos nosotros cuatro sentados en esta mesa. Entonces, esa verdad procesal, el colaborador eficaz puede darse a la tarea de facilitar este medio. De hecho, es un tipo de derecho penal que yo plantearía, ahí obviamente dogmáticamente alguno me contradecirá, pero que es parte del derecho penal de segunda velocidad. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de un tipo, de una rama del derecho penal que es el derecho penal premial. ¿A qué me refiero con esto? Premia la información que yo puedo proporcionar para dar con los verdaderos responsables. Entonces, este tema, digamos, de esta forma creo yo que de repente para ser un poco más didáctico podemos ejemplificarlo. Pero quiero también hacer referencia a algo que me platicaba el Ica Cuña, en el sentido, y ahorita se me estaba viniendo a la mente escuchándolo hablar. Está vinculada la exintendente de aduanas. Tenemos a toda la ex vicepresidenta y al expresidente vinculados. Pero hay que recordar cómo operan los puertos del país, que hay áreas de concesión portuaria. Ahora, ¿dónde están vinculadas las empresas que tienen la concesión por dónde pasaba la mercadería? Eso es alguien que nadie le ha tocado. Son empresas contratadas por, digamos, por Puerto Quetzal, digamos, por todos los puertos del país, Santo Tomás de Castilla, para poder operar determinada área del puerto. Si no estuvieran involucrados, y obviamente estuvo en una suposición absoluta, tendrían que ellos tener los registros de la mercadería que entra y sale de ese espacio de puertos. Y eso podría ser prueba suficiente. Ahora, si esta papelería, si toda esta documentación coincide en la estafa que le estaban haciendo al Estado en materia tributaria, eso significa que hay participación. Entonces, creo yo que el Ministerio Público hasta este momento todavía falta muchísimo por investigar, muchísimo por perseguir penalmente, pero este es un tema y que de hecho Prensa Libre lo ha tocado en varios artículos en donde cómo operan los puertos del país. Y ahí creo yo que vamos a poder descubrir una muchísima más de la estructura que hoy por hoy estamos viendo en los casos que están planteados. Solo quiero agregar algo al tema, el control en sí, de lo que indicaba para reforzar un poco lo del licenciado Sotomayor, es que existe una aduana central y esa aduana central tiene el control de todas las transacciones que se están realizando en el sistema aduanero.
Entonces, obviamente no se puede excluir a una persona que está ocupando una intendencia, principalmente de aduanas, cuando realmente tiene el conocimiento y tiene el sistema operativo y obviamente no puede pasar desapercibido y consiente en este caso una acción. Entonces, habría también que pensar en realizar una revisión, ¿verdad?, a través del Ministerio Público en este caso, a la aduana central, para ver qué clase de documentos se pueden encontrar ahí, que también podrían contribuir, en este caso, a obtener medios de prueba que vayan a fortalecer la investigación. En este caso, digamos, si el Ministerio Público no le solicitara al juez que González se pueda convertir en la figura de colaborador eficaz, el juez, como autónomo que es, él puede determinar esa figura y en el momento de resolver, digamos, la apertura a juicio, él puede dar algún beneficio a ECO. No. En este caso, la ley contra la delincuencia organizada es clara que a solicitud del fiscal del Ministerio Público, como lo indicaba el licenciado, haciendo un análisis de las declaraciones y de los posibles nuevos elementos de prueba que se puedan incorporar al proceso, que sean pertinentes, determina si es pertinente o no, en este caso, adherirse, a que en este caso el señor ECO pueda adherirse al Ministerio Público como colaborador eficaz. Entonces, el juez juega una figura de forma imparcial. Analiza también, porque es su obligación analizar, en este caso, la petición que se hace por parte del Ministerio Público. Ya lo indicó el licenciado, que se hace a través de un acta, por medio de un acuerdo, y obviamente determina si también existen los elementos para autorizar, pero la función del juez en este caso es darle seguimiento a el documento que se va a realizar, donde la persona pasa a hacer la figura de colaborador eficaz con el Ministerio Público. Pero es una función exclusiva del fiscal que, en base al análisis de las declaraciones y de las posibles investigaciones que se están dando, pueda considerar que sí, la persona puede aprobar una declaración testimonial o pueda indicar el lugar donde puedan existir, como en este caso lo indicó él, que sabe dónde existe una cantidad de dinero. Y esa también es otra prueba pertinente que se puede aportar al proceso. Entonces, todos estos elementos, todos estos argumentos tienen que ser considerados por parte de los fiscales del Ministerio Público y determinar realmente si él puede aportar y puede fortalecer el proceso para que se pueda resolver de forma fehaciente. Sí, una consideración más con lo que estabas planteando, y es que en este momento, por ejemplo, si no le otorgaran la figura de colaborador eficaz, ECO podría venir y en el debate cambiar su declaración totalmente. Y el tribunal de sentencia que está ahí sentado recibiendo esa declaración no puede valorar lo planteado por los medios de comunicación, no puede valorar lo dicho en audiencia intermedia, solamente puede valorar lo que ante sus ojos está procediendo en esa audiencia dentro del debate, pero jamás puede valorar más allá de. Ya lo menciona, otros colegas me han dicho, mira, en Estados Unidos, por ejemplo, encierran a las personas que juzgan, a los jurados, los encierran para que no puedan escuchar ni ser influenciados por nada parte externa dentro del proceso. Aquí en Guatemala eso no pasa. Aquí en Guatemala tenemos que garantizar, obviamente, y tiene que ser una labor muy profesional de parte de los jueces de sentencia, que vayan a solamente evaluar lo ocurrido en debate. No puede evaluarse absolutamente nada más, que solamente es ahí donde todos los indicios, evidencias que hoy tenemos pueden ser considerados prueba. Y que todo lo dicho en ese momento es lo que va a determinar que el tribunal realice declare cuál es el nivel de responsabilidad penal de cada uno de los actores. Pero en este momento estamos en una etapa intermedia del proceso. Creo que es una apuesta de parte de la defensa presionar de esta forma como se hizo, una apuesta bastante inteligente si lo queremos ver así. Vamos a ver quiénes tienen qué otros imputados pueden tener una estrategia de defensa tan hábilmente preparada como esta,
y vamos a ver cómo va avanzando el proceso. Claro, ya se han visto muestras de la intención de que él sea colaborador, ¿verdad? Ha habido un solo caso anterior en el que hemos visto una colaboración eficaz, como fue en el caso Rosenberg. Ya vemos a Eco con casco, con chaleco antibalas, viaja en un vehículo blindado, es decir, se le está protegiendo, ¿verdad? Y el tiempo se nos agota, pero antes de terminar, yo quisiera que ustedes hicieran en el análisis, cada uno de ustedes, muy rápidamente, el papel de la CICIG en este caso. CICIG tiene varios años ya en el país, sin embargo, en los años anteriores no habíamos visto un resultado como el que estamos viendo ahora. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo veo desde un punto de vista necesaria la continuidad de una Comisión Internacional contra la Impunidad. Hay que indicarlo, en los periodos anteriores le costó a la Comisión Internacional 8 años arrancar en realmente poder destapar esta clase de corrupción que se está dando, estos procesos que se están ventilando. Ha venido a fortalecer el Ministerio Público, le ha dado el comisionado Iván Velázquez un giro total a la Comisión Internacional contra la Impunidad. Ha sido muy cauteloso en realmente poder llevar ante las judicaturas correspondientes los procesos, principalmente estos procesos que son muy complejos. Y en el Instituto de Problemas Nacionales hemos hecho el análisis que CICIG debe permanecer aproximadamente de unos 12 años más para fortalecer un ministerio público y para fortalecer el sistema de la persecución penal en el país. Obviamente no tenemos instituciones independientes, se están dando los primeros pasos, pero es porque realmente el comisionado ha venido a darle un giro total a una comisión internacional. Entonces es fundamental tener el acompañamiento de CICIG en el país. Vemos un organismo judicial, como lo indicaba, que está respondiendo. También esto debe de atribuirse, aparte de la presión social que se ha ejercido en la lucha en contra de la erradicación de la corrupción. Entonces, obviamente, estos dos elementos son fundamentales y deben de ir de la mano. Una comisión internacional en acompañamiento con la presión social, siempre respetando lo que establece la ley y garantizando el debido proceso para las partes. Licenciado Sotomayor. Bueno, yo creo que hay que abordarlo de varios puntos de vista. Uno, efectivamente, si bien a la Comisión Internacional contra la Impunidad en algún momento costó arrancar, creo yo que se tuvo un exacerbado nivel protagónico, políticamente hablando, en la primera administración, un nivel técnico bastante elevado, pero poca presencia mediática en el segundo periodo, y creo que estamos ahorita ante la mezcla perfecta de el nivel de presencia y resultados con el nivel técnico. Creo que en este momento la Comisión Internacional contra la Impunidad está evidenciando los resultados. Obviamente para esto tuvo que conformar una fiscalía en donde fueron solicitando a los fiscales que fueran integrando esta comisión, no a cualquier fiscal. Fueron ubicando a los fiscales uno a uno para que integraran esta fiscalía. Creo que es necesario felicitar el trabajo que CICIG está haciendo, pero especialmente yo quisiera felicitar el trabajo de los fiscales nacionales que están trabajando en los casos, porque eso significa que en Guatemala sí hay capacidades para poder hacer su trabajo. El gran problema, y ya lo indicaba el licenciado Acuña, el gran problema es la falta de independencia de las instituciones dentro del sector justicia. Mientras no creemos carrera judicial, mientras no tengamos un ministerio, un fiscal general y jefe del Ministerio Público electo de forma independiente y sin presiones políticas y vinculaciones políticas, magistrados electos de la, digamos, no vinculados a favores políticos, creo yo que no vamos a poder sacar a CICIG del país. Si esa parte no cambia en 12 años, creo yo que va a ser necesario mucho más. Si lo cambiamos y empezamos a fortalecer las instituciones, somos el primer país de Latinoamérica que tenía un código procesal penal tan avanzado y somos el último en aplicarlo. Entonces creo que ese tema es importante mencionarlo, que se han hecho esfuerzos, pero el problema en este momento dentro de la parte de justicia del país es la falta de independencia, y esa falta de independencia hay que pelearla y luchar. Y obviamente, en este caso, ¿por qué funciona CICIG? Porque aquí no le debe facturas a nadie y no le debe nada a nadie. Entonces puede investigar objetivamente y puede hacer su trabajo de colaboración, de fortalecimiento para las instituciones de forma efectiva y objetiva.
Bueno, muchas gracias. Se nos ha agotado el tiempo del programa, pero agradecemos a nuestros invitados haber aceptado estar hoy en Diálogo Libre y discutir este tema tan importante y trascendental. Gracias, Byron, por habernos acompañado, y a ustedes también los invitamos a que permanezcan conectados a nuestras distintas plataformas en donde los mantenemos informados del acontecer nacional e internacional. Buenas tardes.